conocían como yo, ¿no? Y es de verdad, sí se revela, sí se levanta ese hombre. Entonces tenemos que tenerlo sujeto. Entonces el día de hoy estaremos tratando este personaje. No sé qué nos quiera decir. Y haremos esta dinámica porque me gusta mucho a veces lo que, bueno, no a veces, me gusta lo que comenta Andrea en este sentido. Y pues tenemos una idea más adelante de hacer un tipo podcast que es una ilusión que tenemos nosotros. Pero ahorita comenzaremos con esto. Entonces, es lo que hay, ¿no, hermanos? Entonces, quisiera que nos diera su comentario, Andrea, qué piensa de este personaje como introducción y ahorita entraremos en materia. Yo creo que, bueno, Pedro sin duda es uno de mis personajes favoritos. Para mí Pedro representa muchas cosas. Y realmente siempre termino hablando de Pedro. Vemos desde que fue llamado aquel pescador, bueno, vamos a irlo viendo ahorita, hasta en los libros de los Hechos, ¿no? Ya cuando Dios, bueno, cuando Jesús, pues, lo llama y tiene ese proceso de Simón a Pedro, como bien decíamos. El nombre de Pedro significa roca y en arameo pues es Cefas, pero finalmente es la roca y vamos a ver por qué la roca. Yo creo... Sí. No, sí, continúa. Pensé que ibas a terminar. No, 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 tú sigue. termina. No, no, no. Termina. No, pensé que ya ibas terminado, pero no. No, termina. No, sigue. Se me fue. Bueno, sí, Pedro es un personaje de mucho aprendizaje y espero que sea de bendición como ha sido en mi vida o en nuestra vida, porque realmente vamos a ver por qué decimos que somos Pedro, que Pedro es el personaje donde más nos va a identificar aquí en la escritura. Bueno, esa es mi percepción, no sé ustedes, digamos humanamente. Ok, mire, Pedro lo vamos a poner en contexto. Aquí no sé, no alcanzo a leer el nombre, pero dice que si Pedro y Pablo eran hermanos, no hermanos, no son hermanos. Entonces, Simón era un pescador. Él estaba pues en un día normal pescando, ¿no? Pero no había habido peces en esa pesca que ellos habían tenido. De hecho estaban desesperados porque ya era de día, ¿no? Ya era muy probable que se fueran a su casa sin llevar dinero, porque no había habido una buena pesca. No tenían ellos no habían tenido la bendición de que hubiese ese pez que pudiesen vender. Entonces ellos estaban tristes, ¿no? Molestos. No sé si te ha pasado cuando tienes un día malo en el trabajo y se te nota, tu semblante cambia, tu forma de hablar cambia. Cuando estás de malas por algo que te frustró, que te estresó, que no pudiste vender, que algo se atravesó en tu trabajo. Mira, de verdad hay cosas que se salen de nuestras manos, de verdad. Y se te ve cuando estás mal encajado, dicen, ¿no? Entonces, era un día así. Y Jesús le pide su barca, pues para predicar, ¿no? Y empieza a predicar Jesús. El, el motivo es que ellos no se conocían, para empezar. O sea, tal vez ya se habían visto, tal vez de miradas, ¿no? Pero la verdad es que no se conocían. Pero Jesús ya conocía a Simón. Jesús ya lo tenía en la mira. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas, hermano, y que quede bien claro. No es lo que tú estés haciendo, no es tu profesión, no es tus doctorados, tus títulos lo que te acerca a Dios. Dios tiene un propósito contigo y mira que Dios da sabiduría a los que Él ha llamado a su trabajo y a su obra. Porque no sé si te ha pasado, pero hay muchos que son predicadores que no tienen estudios, no los tienen. Y tienen una manera de hablar, un lenguaje, una sabiduría que Dios les ha dado, que qué bárbaros. Ya muchos con títulos quisieran tener esa sabiduría que tienen estos hombres. Entonces lo que está en él no es, o lo que está en ti no eres tú, no son tus capacidades,
no es lo que tú sabes, no tiene nada que ver con eso. Lo que Dios ha puesto en ti va a superar tus expectativas y te va a hacer sentar con los príncipes y sacerdotes de él. Entonces, Simón era un pescador. Era un pescador. Y vamos a hablar en ese tiempo el contexto de lo que era un pescador. Un pescador no era, vamos a decir, ni siquiera de la clase media. No, era clase baja. Vamos a decir que era de lo más bajo en la sociedad. Entonces ellos estaban acostumbrados a un tipo de lenguaje, a una forma de conducirse, a una forma de expresarse. Entonces vamos a decir que no era lo mejor que Dios podía haber escogido, o Jesús. No era lo mejor. Y en ese día malo que ellos tuvieron, porque fue malo, Jesús le dice, a ver, avienta tus redes. Cuando terminó aquel sermón, avienta tus redes. Y le dice, a ver, Señor, pues toda la noche me la he pasado en vigilia. Hemos estado aquí, hemos estado haciendo las cosas. No hay forma de que ahorita pesquemos. Además, menos en este horario. Porque pues es cuando, y aunque no lo dice, pues es el horario que no hay peces, o sea, se van, ¿no? Pero también aquí entra otra cosa. Tú no pretendas meter en tu lógica a Jesús o a Dios. No la metas. Si tú tienes tantos pesos y tú dices, híjole, no me va a alcanzar esta semana porque tengo muchos gastos, tengo que pagar eso. No metas la lógica en Dios. No metas tu lógica ahí. Los números con Dios no van. No funciona así. Cuando Dios te ha dado la bendición, cuando Dios te ha dado esa protección, hagas lo que hagas. Y de verdad, aunque no haya harina ni aceite en tus vasijas, claro que Dios va a proveer y claro que lo que tengas te lo va a multiplicar. Porque así es Dios. No lo metas a tu lógica. No lo metas y no lo encapsules en tu cerebro, porque yo te podría decir muchas cosas, pero son increíbles, son cosas que no podemos asimilar. De tal manera que entender a Dios no lo vas a hacer, no lo vas a comprender. Tu mente es finita y Dios es infinito. Tú piensas las cosas como las ves en lo terrenal. Dios es espiritual y las cosas las hace posibles. Y cuando le dice, arroja tus redes, él obedeció. Ese fue el principio de fe de Pedro, porque aún cualquier otro había dicho, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, porque no va a pasar nada. ¿De qué sirve que la lances si de todos modos no? Ya estuvimos aquí, no me vas a enseñar. Yo soy pescador, sé los horarios, yo sé el oficio. Tú no sabes de esto, Jesús. Pero él obedeció. Echa tus redes. Echa tus redes. Y cuando echó sus redes, todo lo que sacó, todo lo que había. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo que hace Jesús. De esa manera actúa Jesús. Él te va a dar, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas firmemente, porque nuestro corazón es carne, somos carne nosotros. Y muchas veces, aunque Dios te dice, avienta tus redes. No, espérate, Señor, pues si ves que he estado todo el tiempo y no se ve nada, avienta tus redes, tú cumple, aviéntalas. Cuando las avientes, sacarás toda la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero el principio es creerle a Él y obedecerle. Y aunque no le creas, obedece. Aunque tu fe no sea grande, obedece. Lo que Dios te pide tienes que darlo y tienes que hacerlo. No sé si nuestra hermana Andy tenga algo que decir. Nos damos cuenta cuando
también en este mismo pasaje de que es el llamamiento de Pedro, y no solamente de él, sino de otros dos personajes más, de Jacobo y Juan, pues vemos que Jesús llega en el momento correcto. Y creo que Jesús llega en el momento correcto a nuestras vidas, porque podemos decir, a lo mejor deducir, si no habían pescado nada durante la noche, que era en el tiempo donde había los peces o fluían, y ya el siguiente día o en la mañana estaban lavando sus redes, era porque tal vez era frustrante para ellos, decepcionante, porque pues no habían pescado nada, y finalmente esa era su oficio, la manera de vivir de ellos, ¿no? Entonces tú pues tienes esperanza a lo mejor de pescar algo, y ese es tu sustento. Y no hay nada durante aquella noche. Pero llega un tal Jesús que va a cambiar su vida. Entonces así pasa a lo mejor cuando en etapa de nuestra vida, aquella que nos encontramos en la frustración, en la decepción, en la agonía, en la depresión, en la desesperación, no lo sé, llega un tal Jesús y te dice, boga mar adentro, ¿no? Que es, vea más a profundo, adéntrate a la mar. Te dice Jesús, boga mar adentro. Y vemos igual aquí a este personaje que sí, rebelde, conocemos a Simón siendo rebelde, impulsivo, pero un Pedro que va, bueno, un Simón que vamos a ir viendo su evolución y cómo él siempre atendió pues al llamado de su maestro, al llamado de Jesús, porque imagínate que llegara alguien y te dijera de repente sígueme, y dejaras tu trabajo. Por ejemplo, Juan y Jacobo dejaron a su papá ahí, ¿no? En la pesca, y ellos siguieron, no dijeron, en la Biblia no se menciona, no, ¿cómo crees? No, tengo esposa, no, porque se menciona que tiene una suegra, o tengo deberes, no lo sé. Él, sin dudarlo, conforme a la escritura, pues él va y sigue a Jesús. Entonces nos damos cuenta que Jesús llega en el momento correcto a nuestras vidas. Y hermanos, boga mar adentro cuando el Señor te llame. Amén. Ya nos spoileó Andrea. Bueno, entonces cuando pasa esto, Jesús habla con él. Esta es la decisión más difícil que creo que todos hemos tomado y que en un punto ha cambiado nuestras vidas. ¿Qué dice? No. Ay, ya saben, siempre entra alguien que quiere llamar la atención. Sí. Y yo les voy a decir una cosa. La decisión más difícil que tú puedes tomar, indudablemente, es seguir a Jesús. Porque todo lo que conlleva es seguir a Jesús. A veces nosotros creemos que nosotros le damos la oportunidad a Jesús, ¿no? Como si Jesús necesitara de nosotros. Y la realidad es que no. La realidad es que Jesús no necesita de ti. Tú te puedes ir al mundo, tú no, es más, puedes evadir todo esto. Pero Jesús levantará a otra persona y cumplirá lo que Él tiene el propósito. Así es Jesús. O sea, no se basa en ti. Ni el mundo gira alrededor de nosotros. No es así. Y en este caso, cuando le dice a Simón, que estamos hablando ahorita de Simón, si cuando le dice a Simón, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Él ya era casado. Bueno, eso creemos porque va con su suegra, entonces me imagino que era casado. Entonces, imagínate tú dejar todo, y lo platicábamos hace poco también, cuando hablamos de Abraham. Cuando el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, a veces lo vemos como que Dios es un Dios celoso, ¿no? De que, en el sentido como nosotros somos, ¿no? De que no queremos que quiere que nos aislemos y que no hablemos con nadie. Y no es eso. Es que tú tienes que pasar tu proceso y de verdad fortalecerte, levantarte, y ya en un momento regresarás con los tuyos y les predicarás. Pero tienen que pasar ese proceso, porque hay gente que dice, bueno, yo estoy de tingo al tango, ¿no? Voy con mi familia, me echo mis buenos chupirules, me regreso y no creciste.
volviste a caer. No hay la diferencia que debe de haber. Entonces, y que Jesús te diga, ¿sabes qué? Yo no quiero ahorita que estés allá, sino que me sigas. Tienes que dejarlo todo. No es fácil, hermano. No lo es. Dejar todos tus hábitos malos, todas tus costumbres malas, no es bueno, perdón, no es fácil, no resulta fácil. Y en este caso, no sabemos más porque la historia no nos lo dice. Pero algo sí te puedo decir, que Pedro escogió lo mejor de su vida. Porque aun cuando él tuviese mujer, yo sé que Jesús, que Dios mismo, no iba a dejar desprotegida a esa familia. Era un tiempo que él tenía que estar de discípulo. Y cuando le dice, te haré pescador de hombres. Imagínate. Ahora, ¿por qué creo que Pedro cambió bastante? Y espero no se ofendan. Pedro cambió bastante porque llevó a Jesús a que sanara a su suegra. ¿Y quién en su sano juicio, no sé, haría eso, ¿no? De decir, ay, ve y a mi suegra, con mi suegra que está. ¿Quién lo haría? Sino alguien que ha sido cambiado por Jesús. Ya hablando en serio, no, ya hablando en serio. No se vayan a enojar las suegras. No, hablando en serio. El amor que Jesús da a los discípulos se empieza a manifestar. Pero también la fe. Y Pedro sabía que Jesús podía sanar a su suegra. Lo sabía. Y se lo pidió y lo hizo. Yo que quiero que entendamos en esta noche. ¿Eres falto? Sí. A veces somos el Simón de siempre, ¿no? Se nos sale eso. Pero la realidad es que Jesús quiere hacer un cambio total en tu vida. Y que dejes de ser lo que ahorita eres para evolucionar a lo que Dios quiere que tú seas. No sé si Andrea tenga algo que decir. No, ahorita no. Bueno, entonces vamos viendo su evolución. Y hay un parteaguas en el ministerio de Jesús, porque ya se había hecho costumbre de que la gente lo empezara a seguir por muchos motivos, y de verdad, estoy hablando de que mucha gente lo seguía, pero en aquella alimentación de los 5 panes y 3 peces, ocurre algo. Jesús se da cuenta de toda la gente como estaba, porque les dio de comer a todos, y todavía sobró. 5,000 nada más eran los hombres, porque recuerda que nada más contaban a los hombres. 5,000 eran los hombres. A esto agrégale las mujeres y los niños. A eso agrégaselo. ¿Cuánto les dio de comer Jesús en ese momento? ¿Qué dicen esta hermana? Eso es muy cierto. El Señor transformó mi vida y aún lo sigue haciendo. Amén. Gloria a Dios. Claro, es que no se acaba. Yo les decía alguna vez que se han leído Una vida con propósito, y si no lo han leído, de verdad, léanlo. De verdad es muy hermoso ese libro. Y lo dice el libro. Todos los cristianos llegamos con una desesperación por hacer creer a la gente, o que la gente vea que hemos cambiado. Pero se te olvida que es un proceso. Tienes toda una vida para estar cambiando las cosas, porque no vas a ser perfecto. Y todos los días tienes que cambiar. Entonces toda una vida. Hay pastores que creen que ya yo soy muy bueno, yo soy casi perfecto. No necesito recomendaciones, no necesito consejos. Y no se dejan aconsejar por nadie, porque creen que tienen la verdad absoluta. Hermano, no es cierto. Mientras estés en esta tierra, te seguirás equivocando, seguirás cometiendo pecados y seguirás siendo imperfecto. Y eso es lo que te dice este libro. Tienes que ir con tu proceso, no acelerarte. Llegas a la iglesia y quieres hacer esto, quieres hacer el otro, mover aquí, mover allá. No.
No, porque estás fuera de tu propósito. Dios te creó para algo específico y tienes que encontrar ese específico. Entonces, en esta alimentación de los 5,000, que son más, Jesús se da cuenta que la gente lo estaba buscando ya más por lo que le daba de comer físicamente que por lo que les daba de comer espiritualmente. Porque el otro día ya lo andaban buscando, ¿no? Y da el sermón más duro que dio en todo su ministerio, lo da en el Sermón del Monte. Si alguna vez lo puedes leer de verdad, o alguna vez lo podemos platicar, lo platicaremos, pero es uno de los que dicen, un consejo, ¿qué dice? Un consejo, Mestafrón me dijo que le enviara una foto desnuda y los envió a mis contactos. ¿Quién? No sé. Bueno, Un consejo, me estafaron, me dijo que le enviaron una foto desnuda. O sea, ¿quieres que te demos un consejo? No te entiendo bien, perdón. Si quieres que te demos un consejo, no sé. No te entendí. Bueno, el punto es de que en el Sermón del Monte hay una ruptura. Hay una ruptura. Porque muchos se fueron. Ahí lo dice la palabra de Dios. Se ofendieron por las palabras. Dijeron, dura palabra es esta. ¿Qué dice? Eso es un modo de estafa. No sé. Entonces le dijeron, dura palabra es esta, la que has dicho. Y Jesús les dice, porque los ve también a los discípulos, los ve su cara. Imagínate, después de toda la regañiza que les puse y todo lo que les dijo, imagínate la cara que traían todos así de... Ay. Y Jesús así les dijo, ¿no? Que ustedes también van a tirar sus muñecas prácticamente, van a tirar sus juguetes. O sea, les dice, ¿también ustedes se van a ir? Y perdón que te hable así, pero era la manera. Era la manera. ¿No? Entonces, pues es que, ¿qué te puedo decir de ese consejo? No sé, la verdad no sabría qué decirte. Pues estuvo mal del principio y pues a veces así es. Bueno, entonces todos se fueron. O sea, la mayoría de los que lo siguieron, la mayoría lo dice, la mayoría lo abandonaron y se fueron. Pero le dice esto a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿Qué palabras, hermano? Por eso te digo que Pedro iba de 0 a 100 y de 100 a 0. De verdad, estos eran los matices de Pedro. ¿Qué palabras? Y tiene toda la razón. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde me iré, Señor? Me voy a equivocar y me alejaré de ti. Pero cuando el Señor te ha revelado que sin Él no puedes estar, aunque el Señor te llame la atención, tú seguirás. Y vas a seguir. ¿Sabes por qué vas a seguir? Porque el amor que has encontrado en Jesús, la libertad que has encontrado en Jesús, la paz que has encontrado en Jesús, no la cambiarás por absolutamente nada y no regresarás a ser esclavo. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Me abrazo de ti antes de que me vaya. Decía un hermano y tiene toda la razón. Señor, si yo me llego a soltar de tu mano, tú no me sueltes. Si yo me llego a soltar de tu mano, tú no me sueltes. Y esto es lo que Pedro le estaba diciendo. Esto es lo que Pedro le estaba diciendo. Yo quiero que entendamos que sin Jesús no podemos hacer nada. ¿Qué dice? ¿Es cristiano? Sí, somos cristianos. Cristianos, evangélicos, pentecosteses.
Entonces, yo quiero que tú entiendas que esta vida es pasajera, pero si no te aferras a Él, si no te abrazas de Él, te perderás y seguirás cometiendo errores, seguirás cometiendo cosas que están fuera del orden. No sé si tengo algo que decir, Andrea. ¿Qué habrá visto Jesús en Pedro? Porque nos damos cuenta que él era pues perfectamente imperfecto, ¿no? O sea, cuántos impulsos, más bien cómo era su carácter de este hombre. Y sobre todo Pedro, ¿no? ¿Qué vio en aquel maestro? Porque, como les decía, para mí es tan impresionante porque dejar toda tu vida, cómo el Señor transforma todo de ti, el Señor te, incluso hasta tus pensamientos literalmente, ¿no? Y aquel devoción de decir, sí, Señor, te voy a seguir, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver en sus palabras que él decía. Pero yo creo que también nos preguntamos nosotros, Señor, ¿qué viste en nosotros? Porque somos así, impulsivos, malos, somos mil defectos, vamos a ponerlo. ¿Para qué mencionarlo? Si cada uno nos conocemos, ¿en qué fallamos a Dios? Cada uno de nosotros conocemos cuáles son, ahora sí que el pie donde cojeamos, ¿no? Pero aún así yo creo que vemos también a un Jesús misericordioso, ¿no? Porque él pudo haber escogido a letrados, a filósofos, si tú quieres, a grandes, pero el Señor escogió, pues, de lo común, ¿no? Un pescador. De verdad, hablar de Pedro a mí me apasiona muchísimo y para mí ahorita que el pastor menciona todo esto es como llega a mi vida e impacta siempre, siempre. Entonces digo, ¿qué más puedo agregarle si ya lo está diciendo todo? Creo que Pedro es un personaje de verdad que mucho que aprenderle, mucho que rescatar y hagamos lo bueno, ¿no? Porque pues lo impulsivo yo creo que todos tenemos. Y continúe, por favor. Ahora sí vamos a la, ahora sí vamos a la cita con la que íbamos a abrir. 16, Ajá. 18. Vámonos a Mateo. Es Mateo 16, 18. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y tú también, y yo también te digo que tú eres... Perdón, es que está muy chiquita la letra. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate, aquí hay una gran confusión. Por eso muchas veces la Iglesia Católica dice de Pedro, ¿no? Que él tiene las llaves, que él va a estar en la puerta. Te voy a explicar lo que quiere decir esto. Jesús le está diciendo, tú eres Pedro, Petros, roca. Pedro significaba eso, roca, piedra. Él dice, tú eres la piedra sobre la cual, hablando Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, tú servirás para llevar el mensaje, pero sobre esta roca, hablando Jesús sobre él mismo, sobre mí, vamos a decir Jesús hablando sobre él, sobre mí edificará la iglesia, porque él lo dice también, él es la piedra, Jesucristo es la piedra angular que rechazaron los edificadores. Él es la piedra angular. No puede haber otra piedra angular, porque entonces diría, bueno, tú eres Pedro, la piedra angular en la que edificaremos la iglesia. No es así. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando Jesús, que Él es la roca inconmovible de los siglos, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Entendemos? Entonces ahí viene el parteaguas en la vida de Pedro. A él se le encargaría
al igual que a los discípulos, pero él como el líder de todos ellos, esta comisión, ¿no? Y nos damos cuenta de que de ser un pescador, Jesús lo lleva a ser un edificador y un pescador de hombres. Qué hermoso es para ti y para mí el saber que hay alguien que vio todos nuestros defectos, vio todo lo malo que teníamos y aún así nos amó. Cada que tú te rebelas y cada que tú te pones en tu plan de decir, ya no quiero saber nada, ahí nos vemos, el Señor ya lo sabe. Él te conoce, Él te ha visto, pero de igual manera te ha visto cuando te hincas a orar y te desbordas en llanto delante de Él y le dices, Señor, necesito de ti, no puedo con esto. Y el Señor te toma, te abraza, te da su consuelo, pero no solo te da consuelo, te da la respuesta al problema que tú tienes. Nosotros solo somos siervos, solo somos administradores. El que merece toda la gloria y toda la honra se llama Jesucristo. Amén. Y el otro acontecimiento que marcaría la vida de Pedro, de Simón, es cuando le dice, Señor, si es necesario hasta la misma muerte, yo te seguiré. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a hacer eso? Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como al trigo, mas yo he orado para que tu fe no falte. Imagínate que el Señor te dijera eso. Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como el trigo. Y entonces tú le dirías, bueno, sí, ¿y tú qué le dijiste, Señor? He orado para que tu fe no falle. Qué tremendo, hermano. A veces nos quejamos, a veces hablamos muchas cosas, pero es necesario que sea zarandeado como el trigo, porque cuando se zarandeaba el trigo, ¿sabes qué pasaba? Se caía la basura, todo lo que estaba mal se caía, y era necesario que fuera pulida tu vida para que crecieras, para que tuvieras una nueva vida, una nueva visión de esta vida. No sé si tenga algo que decir, Andy. Sí, me gustaría, vamos a retomar un poquito antes cuando él camina sobre el mar. Bueno. Que nos faltó ello, porque Sí, perdón, me brinqué. un acontecimiento también ¿lo puedo mencionar? Sí, claro. Un acontecimiento muy importante también pues fue aquello, justamente después de ese sermón que Jesús dio, ahí, pues en el monte, ¿verdad? Pues les dice a sus discípulos que se vayan, que se adelanten al otro lado, digamos, del río. Que los alcanzará porque pues él tenía asuntos que atender y pues también de alguna forma descansar. Y nos damos cuenta aquí en la Biblia que el descanso de Jesús estaba, vean esto, el descanso de Jesús estaba con el Padre. Es decir, que él oraba al Padre. Entonces veamos cuál es la importancia también de la oración en nuestras vidas. Como cristianos o como hijos de Dios, estar en esa comunión constante con el Señor. Bueno, él se va a orar y va a sus discípulos y cae la madrugada, cae la noche y pues empieza, ¿no? Digamos, a tener miedo estos discípulos, ¿no? Ven a lo lejos un hombre caminar. Y ellos se espantan de tal manera que dicen, ¿qué es esta? ¿Qué estamos viendo? Un fantasma, ¿no?
Y Jesús le dice, no, tranquilo, soy yo. Pedro le dice, si eres tú, haz que yo venga hacia ti. El Señor Jesucristo lo llama y le dice, ven. Volvemos a lo mismo. Pedro no dudó y empieza a caminar en las aguas. Y aquí, esta parte me encanta, porque él iba caminando. No sé cuántos pasos, yo no lo menciono en la Biblia, no sé cuánta trayectoria hizo, pero él seguía enfocado a lo mejor en ese momento en Jesús. Y de repente él se empieza a hundir porque ve la marea, ve alrededor, ve cómo está y que a lo mejor le cae el 20, estoy caminando en el agua, ¿no? Y se empieza a hundir. Y aquí vemos cuando Pedro le dice al Señor, ayúdame, ¿no? Socórreme. Y Jesús lo jala, ¿no? Lo jala de su mano, lo toma. Y todo aquí vemos pues una enseñanza enorme, ¿no? Porque vemos que cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, cuando nosotros dejamos de ver a Jesús y empezamos a voltear a ver nuestros problemas, empezamos a voltear a ver la situación, empezamos a ver nuestros miedos, nuestros temores, pues nos empezamos a hundir. Pero el Señor está ahí, el Señor está tan cerca de ti que cuando tú le llamas, que cuando tú le dices, ayúdame, Él no se hace esperar y Él te toma, Él te ayuda, Él está tan cerca de ti que nada más es necesario tomarte, jalarte y decirte, aquí estoy, y sentir ese respaldo. Y de igual manera, le dice Jesús, hombre de poca fe. Ahora, hermano, ¿te imaginas si el Señor Jesús le decía a Pedro, hombre de poca fe, aún caminando en el mar, el único hombre registrado, hombre después obviamente de Jesús, hombre que caminó en el mar fue Pedro? Imagínate si ese hombre es de poca fe, ¿cuál es nuestra fe de nosotros? ¿Cómo medimos nuestra fe? Si aún diciendo que si tan solo fuese como el grano de mostaza, ¿cuántas cosas no haríamos? Ahora imagínate cuánto es nuestra fe. Si eso no es tener nada, si la fe de Pedro es tener poca fe, pues yo prefiero tener poca fe a no tener absolutamente nada. Y vemos aquí de igual manera pues a un Pedro pues siendo ayudado, fortalecido en el Señor y aún creyendo en el Señor, porque vemos aquella obediencia por parte de Pedro y también algo muy importante, hermano, que es cuando ¿qué fue cuando le empezó a fallar pues aquellas fuerzas de Pedro, aquellos pies de Pedro le empezaron a fallar? Pues entraron las de Jesús. Y yo creo que cuando no son nuestras fuerzas, cuando tu fe empieza a fallar, cuando tus fuerzas empiecen a fallar y te empieces a hundir, clama al Señor. No tienes de otra más que clamar y decirle, hey, aquí estoy, ayúdame, necesito tu ayuda porque me estoy hundiendo. Y no sé si quieras mencionar algo más. No, ya desde ese tema, pues yo nomás lo dijiste todo y muy bien. Yo creo que nosotros así tenemos que ser, ¿no? Es muy difícil, o sea, por eso hay temas muy, muy complicados que uno dice, no, pues camino sobre el mar, hasta yo me aviento. No, hermano, no, o sea, a veces nosotros no alcanzamos a entender muchas cosas. Y una de ellas es esta, ¿no? La fe que siempre movía a Simón Pedro para poder hacer las cosas, porque yo hermano, o sea, pues es muy difícil hacerlo, ¿no? Imagínate caminar sobre el mar, pero tienes que caminar,
en este mar llamado mundo que te quiere hundir y que te quiere que te ahogues. Tú tienes que caminar sobre él, pero sin dejar de ver a Jesús. Porque el día que dejas de ver a Jesús, entonces tú pierdes tu vida. Y hablo de la vida espiritual. Asimismo, hermano, como te platicaba y te decía de lo de Pedro, ya para concluir, ¿verdad? Porque es muy extenso. Extenso. Nos faltaría más tiempo porque todavía tiene un libro. Y todavía nos falta después del hecho. O sea, Ajá, todavía o sea, no vamos a quedar hasta aquí. Es más, podemos hacer otro de Pedro la próxima semana. Ya siendo Pedro. Porque sí tiene mucha relevancia también ya como Pedro, él solo. Sin Jesús hablando físicamente. Y digamos como cristiano, ¿no? O sea, ya incluso retomarlo así como nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Sí, claro. Entonces Jesús le dice que lo va a negar. Llega el momento que arrestan a Jesús y le corta la oreja, ¿no? Él pensando, ¿no? De que él es muy atrabancado. Yo te defiendo, Señor. Dice, yo ahí te voy, ¿no? Y agarra y le corta la oreja. Imagínate, ¿sabes lo que le hubiese correspondido a Pedro por eso? Era la muerte. Porque Marco era un soldado romano. Entonces, imagínate, era un delito. O sea, de verdad, era que lo iban a matar. Y Jesús toma la oreja y se la pone, ¿no? Así como si nada, se la pone. Y le dice, ha llegado el tiempo, ¿no? Ya era su tiempo. Pero Pedro se va y se esconde, se va a esconder. No se queda con él. Y cuando medio va a buscarlo, ¿qué es lo que pasa? Lo negó las 3 veces. Y en una de ellas le dice, no, tú eres uno de sus discípulos, ¿no? Porque pues, no, yo no soy, no, pero pues, tu misma habla te delata. Ya la forma que hablaba él. La forma como se expresaba cambió totalmente. Y quisiera terminar con esto. Una noche igual en la vida de Pedro, otra vez no hubo pesca. El maestro había muerto. De verdad, había muerto. Él estaba triste y a eso agrégale de que dijo, bueno, se acabó todo. Regresemos a lo que siempre hemos sido, pescadores. Se le olvidó y se regresó a pescar. Y en eso se le aparece y le dice, echa otra vez las redes. Y le dice, no, porque ellos ya estaban hasta limpiándolas, ¿no? Ya estaban limpiando las redes. Echa las redes. Y creo que tiene un significado hermoso esto. Hay veces que sientes que ya no puedes. Hay veces que dices ya se acabó. Lo que he hecho está muy mal. Es hora de regresarme a ser un simple pescador. Le he fallado a Dios. Le he fallado al maestro. Y te regresas. Te regresas con tus cosas, ¿no? Y te das cuenta que la vida ya no es la misma. Te das cuenta que aunque quieras aventar esas redes, ya no es lo mismo. Y llega el Señor y te dice, deja de limpiar las redes y échalas y recogerás la bendición que tanto has estado esperando. Porque no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú eres, no es por lo que tú seas, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. En esta hora que hemos visto este personaje, o muy a grandes rasgos, porque la verdad es muy complicado verlo en un solo. Permítame tantito que ya empezó esto. El día de hoy que ya es muy complicado que ya es muy complicado que ahorita
las cosas como están, ¿no? Y la verdad, lo hemos visto a grandes rasgos, pero yo sí quisiera que te quedaras con esto. Que el Señor no te ha desechado todavía.